623-448-4637. Somos un equipo. Comienza en GDS, la radio que nos une. Un nuevo capítulo. Entre la mitología, historia, fantasía y realidad. Un viaje a la frontera de lo imaginario. A las puertas de Magonia. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida a su conductor, el señor Carlos Matos. Estamos con Magonia. Adelante, Carlos. ¿Cómo andás, Guillermo? Acá andamos perdidos en Magonia hoy. Sí. Perdidos en Magonia, sí. No, digo, a ver si estabas en alguna carabela en esta fecha o del otro lado, sí. ¿No? Aquí. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha la de hoy? Realmente, sí, y sí. Tiene que ver con lo que vamos a compartir, aunque parezca un poco extraño. Pero tiene que ver con esta obra, una parte, en realidad la primera parte, de La Guerra de los Mundos, versión rock sinfónico. Pero bueno, arranquemos por el principio. La semana pasada estuvimos charlando con Sebastián Musso sobre Marte. La charla en sí discurrió más sobre las realidades de Marte y las representaciones cartográficas de Marte. Pero Marte a su vez es escenario de lo imaginal, escenario de fantasías o de no tanta fantasía. Es un poco la representación, en muchos casos, del paraíso perdido. Basta recordar, dentro de las crónicas marcianas, de Ray Bradbury, ese viaje en el que un gobernador, ex gobernador, con su mujer y sus hijos, deciden tomar una nave para ir a Marte, porque la Tierra no da más. Y sabe que un amigo de él, también, con su mujer y sus hijas, van a hacer lo mismo, es decir, que van a una especie de tierra prometida. Marte en la literatura, insisto, fue y es el escenario de cuestiones imaginales. Es como una gran pantalla. Bien, la obra clásica que puso a Marte de manera masiva en la ciencia ficción fue el libro La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. ¿Vos lo leíste al libro? ¿Leíste esta obra, Guillermo? Sí, la he leído. La tengo acá, la estoy mirando acá en la biblioteca de la radio. Y sí, es una obra fantástica, ¿no? Bueno, que tomó relevancia por aquel relato y bueno, y lo que movió, ¿no? En ese momento a través de lo que sería un radioteatro, ¿no, Carlos? Exacto. Bueno, vamos a recordar que esta obra se publicó en 1898. Sí. H.G. Wells nació en 1866 y esta obra se publicó en 1898. ¿Por qué
es importante marcar esta fecha, porque el escenario es el de Londres, el de Inglaterra, de aquella época. Entonces vamos a escuchar hoy la primera parte de esa versión magnífica hecha por Peter Gabriel. Vamos a preguntarle a los oyentes a ver quién fue el autor, quién fue el compositor de la versión musical La Guerra de los Mundos. Bien, vamos. En el que se desarrolla esta obra de H.G. Wells. Hay una versión totalmente en inglés y hay otra versión que está en inglés, pero los relatos están en español a cargo de este actor mexicano-estadounidense, sí, que es Anthony Quinn. Qué voz, Anthony Quinn, uno, qué prestancia. Toda obra de características sinfónicas, si prestamos atención, en cada uno de los instrumentos vamos a escuchar determinadas características. El bajo eléctrico nos va a mostrar el trabajo de los marcianos, los violines, algunas situaciones de peligro, un sintetizador, cada vez que aparezca vamos a imaginar ese rayo de fuego, muy similar a lo que ocurre en las sinfonías o en los poemas sinfónicos, en los que cada instrumento representa una escena, representa un pasaje. ¿Por qué es bueno contar estas cosas? Porque el relato que va a hacer Anthony Quinn es un relato espaciado. Él va a contar los momentos principales y el resto corre por cuenta de la imaginación de las oyentes y de los oyentes, que van a poder seguir perfectamente esta narración si internalizamos las células temáticas y cada uno de los instrumentos que intervienen en cada parte del guión que relata Anthony Quinn. Bueno, pero ahora vamos a lo del radioteatro. Orson Welles, sí, que no es H.G. Wells, a veces hay que hacer estas aclaraciones. Sí, hay que hacerlas. Orson Welles, en el año 1939, hizo un radioteatro con este libro, La Guerra de los Mundos. Y la versión fue tan bien hecha, se transmitió por una cadena de emisoras, que se generó un pánico enorme. Llegaron a atascarse ciertas carreteras. Se han reportado también suicidios. Y uno dice, qué locura, ¿por qué todo eso? ¿Qué se sabía de Marte? Pero de los habitantes de Marte. En definitiva, acá Marte no era más que una pantalla en la que se proyectaron las fantasías de aquel momento. ¿Y cuáles eran? Bueno, había un clima de preguerra. Se anticipaba la Segunda Guerra Mundial, o la segunda etapa de la llamada Guerra Larga, o Gran Guerra. Y entonces nos encontramos con esta manifestación de lo que algunos llamaron una psicosis colectiva, pero que tiene que ver más con la psicología de guerra. También decíamos que hoy, 12 de octubre, ¿qué tiene que ver el 12 de octubre con la Guerra de los Mundos, con una obra de ciencia ficción y con Marte? Bueno, en realidad desde lo imaginal y desde lo arquetipal, acá vamos a escuchar hablar de una invasión, en este caso los marcianos, que llegan a Inglaterra, invaden y empiezan a destruir todo lo que encuentra. Bueno, se ve que los relatos de invasiones hegemónicas
son más o menos parecidos en la realidad o en la fantasía. Y también la necesidad de librarse del opresor, que en este caso son los marcianos. La verdad es que no sabemos si alguna vez hubo vida en Marte. Es muy posible que si hubo vida y si hubo criaturas que razonaran, no tuvieron nada que ver con lo que publicó H.G. Wells. Pero por algo se vendió mucho, por algo es una obra clásica, y entonces decíamos, hoy vamos a compartir este aspecto, Marte como disparador de lo literario. Esta es la primera parte de La Guerra de los Mundos en versión de rock sinfónico. Recordemos el escenario. El escenario es la Inglaterra de 1898, donde no había internet, no había celulares, no había automóviles, sí había trenes, en general se trasladaban de un lado a otro en carruajes. Marcamos esto porque, claro, van a escuchar, por ejemplo, que todo se desarrolla en un parque, y cómo tarda la policía y cómo tarda la milicia en llegar a ciertos lugares, y cómo no hay una información tan globalizada. Bueno, tiene que ver con esa época. Así que bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación. Aclaramos, hoy vamos a escuchar en la primera parte en 2 bloques, es decir, tiene 4 bloques esta obra. Sí. Hoy vamos a escuchar los 2 primeros bloques y la semana que viene vamos a concluir. Así que invitamos a nuestros oyentes a meterse en el mundo de lo imaginal desde una manera práctica, desde el arte, y también que investiguen de acá a la semana que viene quién compuso esta obra musical basada en el libro de H.G. Wells. Vamos a poner algún premio, pero no lo vamos a decir hoy. Ah, qué interesante. Bueno, muy bien, bien. Si hay premio, ahí tiene otro incentivo. Bueno, en esta era, Carlos, de hiperconectividad, ¿no? Tan diferente a aquella que vos estás contando, tenemos muchas vías de comunicación desde Mar del Plata para todo el mundo a través del +54 223 424 66 46. También a través de mensajes a la radio. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en las diferentes redes sociales. Te vamos a escuchar, te vamos a leer y ahora a poner todos los sentidos en esta primera parte, en este viaje a la frontera de lo imaginal, la guerra de los mundos. ¿Quién hubiera creído que en los últimos años del siglo XIX, desde los mundos infinitos del espacio, nos estaban vigilando? ¿Quién hubiera soñado que nos estudiaban bajo un microscopio como organismos en una gota de agua? Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas. Y sin embargo, a través del abismo espacial, mentes muy superiores a las nuestras observaban este mundo con ojos envidiosos, lentamente y con certeza. Formularon sus planes para atacar.
medianoche del 12 de agosto, una enorme masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió velozmente hacia nuestro planeta. A través de 300 millones de kilómetros venía el primero de los cohetes que traerían tanta desgracia a la Tierra. Mientras observaba, hubo otra explosión. Venía otro cohete. Siguientes 10 noches ocurrió lo mismo. Una bella llamarada hacía erupción desde Marte, verde brillante, dejando una estela verdosa. Bella pero inquietante. El astrónomo Ogilvy me aseguró que no estábamos en peligro. Él estaba convencido que no podía haber vida en ese remoto y árido planeta. The chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. Of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Llegó la noche en que el primer cohete cayó a la Tierra. Se creyó que era una estrella fugaz, pero al día siguiente en el parque había un cráter enorme. Ogilvy se acercó a examinar lo que se encontraba allí. Un cilindro de 30 metros de largo, caliente y con sonidos lejanos que venían de adentro. De repente, la parte de arriba empezó a moverse, a girar, a destornillarse. Y Ogilvy, pensando que había un hombre adentro tratando de escapar, corrió hacia el cilindro. Pero el intenso calor lo paró. The chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. The chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. Chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Es increíble que toda la gente pasara aquella noche como otra cualquiera. Desde la estación venía un sonido de trenes traqueteando y silbando, sonando como música en la distancia. Parecía tan tranquilo y seguro.
siguiente la gente se sintió atraída al parque por un sonido. Era el cilindro que se destornillaba. Miraban, hipnotizados, cuando de repente se cayó la tapa al suelo. Del cilindro se asomaron dos ojos luminosos, en forma de disco. Una masa redonda, enorme, se levantó lentamente, brillando como piel mojada. Su boca sin labios se movía sin sentido, y sus tentáculos, como serpientes, se retorcían al mismo tiempo que el odioso cuerpo pulsaba y babeaba. Unos hombres se acercaron al cráter. Un enorme embudo se elevó. De repente un rayo de fuego saltó de hombre en hombre, convirtiéndolos en ceniza. Todo alrededor estalló en llamas al ser tocado por ese terrible rayo de fuego. Desesperadamente huir del parque. Yo también corrí. Me sentía como un juguete. El rayo estaba jugando conmigo y podía destruirme cuando quisiera. Finalmente llegué a Maybury Hill. Allí, en la tranquilidad de mi casa, empecé a describir para mi periódico lo que había visto. No pude terminar. Caí en un sueño aterrador.
disparos que parecían martillazos. Salí a ver qué pasaba. Todo seguía con la misma calma de siempre. La gente corría, jugaba, dormía. No había cambiado nada. En el parque, los marcianos continuaban martillando sin descanso, fabricando máquinas. De vez en cuando, una luz barría el parque y el rayo de fuego estaba listo para atacar. Llegaron 2 compañías de soldados y formaron un cordón alrededor del parque. Esa noche hubo una violenta explosión. Mi casa tembló. Con horror me di cuenta que el rayo de fuego se acercaba. Al alba cayó a la tierra una estrella fugaz, dejando una estela verdosa. Era el segundo cilindro. Disfrutando de esta historia del otro lado
Bueno, te va llevando, Carlos, te va llevando la música y la voz de Anthony Quinn. Sí, además, qué interesante ver, escuchar y también imaginar. Y sobre todo recuperar los tiempos de escucha, valga la reiteración. Una obra de rock sinfónico como esta, o como otras, qué sé yo, por ejemplo, las obras de Rick Wakeman, ¿no? Pero no nos vamos a ir al tema, simplemente es a modo de ejemplo. ¿Cuánta gente tiene la paciencia de sentarse a escuchar? Que en realidad ahora uno hablaría de paciencia, pero cuando salió esta obra, y te diría, ya tiene varios años, muchos años, realmente no era una cuestión de paciencia, era una cuestión de disfrute. Y qué bueno que es poder recuperar esto, ¿no? Este tiempo de sentarnos, imaginar toda esa escena en la Inglaterra de fines del siglo XIX, dejarnos llevar por cada uno de los instrumentos. Si conseguimos sintonizar bien con la obra, podemos rellenar toda la secuencia de silencios en el relato. La verdad es que otra cosa que tenemos que contarles a nuestros oyentes es que prácticamente esta obra no se consigue. No la van a ver en el mercado. Carlos, recordanos el año, porque esto suena muy a los 70. Sí, claro. Mira, la fecha la vamos a dar con precisión. Sí. El programa que viene. No, está bien. Vamos a dejar a ver que los oyentes averigüen. Que averigüen, pero suena muy la pista de los sintetizadores es muy de los 70, sí, 80. Bueno, es muy de los 70. Sí, de hecho, vos fíjate que esta es una versión digitalizada, y si uno escucha con detenimiento vas a percibir la fritura del vinilo. Un vinilo muy bien cuidado, pero se percibe la fritura del vinilo también. Carlos, ¿sabés que esto que vos hablabas de la escucha, hay una tendencia, todo acá llega un poquito más tarde, ¿no? Cuando me acuerdo que comenzamos con la radio unos años posterior, año 2012, por ahí, una oyente de España me hablaba del podcast y yo no sabía ni lo que era. Bueno, hoy en día ya es una palabra amigable, ¿no? Entre nosotros que de pronto vos me decís, Guille, ¿me compartís el podcast? Que lo quiero compartir con los amigos y las amigas que no lo escucharon o que lo quieren volver a escuchar. Y ahora se está dando una tendencia en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, en Europa también, pero más que nada en Estados Unidos, de historias de crimen y suspenso que las siguen capítulo a capítulo por podcasts y de esta manera, ¿no? Entonces que interpelan al que lo escucha y de pronto lo hacen como protagonista. Entonces dicen, no, el que habrá matado a tal será tal persona, tal otra. Dicen que es un furor en los Estados Unidos. Una especie de radioteatro interactivo. Sí, interactivo, pero estoy hablando ahora, ¿no? Año 2020, sí. 2021 es la tendencia que en Estados Unidos, y acá capaz que tarde unos años más, pero es interesante. A mí eso me dio como una cierta alegría y nostalgia de esto que vos hablás, ¿no? Del radioteatro de nuestros padres. Vos sabés que me hace acordar esto que contás a la colección Elija su propia aventura. ¿Leíste esos libros? Sí. ¿Qué historias? Uno iba combinando historias. Sí, no, y aparte uno a veces trataba de espiar, dice, a ver si muero en el capítulo tal. Mira, recuerdo vos como bibliotecario, mis padres eran socios de la biblioteca pública, la de 25 de Mayo y Catamarca, y uno de mis libros de cabecera que estaban nuevitos, porque eran de esa época, los de Elige mi propia aventura. Tendría, no sé, 10 años, 9, 10, me acuerdo. Y fue una colección que hizo furor y que recuerdo que en su momento fue criticada, pero qué sé yo, fue criticada, me parece, por aquellos que pretendían ver algo lineal en lo que sería una literatura clásica. Pero mucha gente se acercó a la lectura, muchos chicos se acercaron a la lectura desde lo lúdico, a partir de este formato, ¿no? Era novedoso, era algo novedoso, y hasta hoy en día, ¿no? Sí. Era algo novedoso porque vos elegías
opciones, A, B, un camino, había también de ovnis, me acuerdo, había de viajes en el tiempo, era muy interesante. Sí, rompía un poco con esto, sí, con la literatura clásica. Vos sabés que, volviendo al tema de hoy, es bueno parar la pelota y disfrutar del tiempo, respirar el tiempo, escuchar el tiempo, no acelerarnos, porque viste que las obras hoy, muchas obras parecen ser como en zapping, ¿no? Todo muy rápido, todo muy como que tiene que resolverse, y la verdad es que las buenas obras uno las disfruta en el camino. Yo no sé si a vos te ocurre, a mí me pasa muy seguido leer un libro. Bueno, anoche no dormí en toda la noche, me enganché con un libro, y a veces ocurre que cuando uno termina la obra está como una especie de nostalgia, ¿no? Por un lado, bueno, querés terminar, querés ver cómo finaliza, pero a mí me genera una especie de tristeza. Yo lo que suele pasar, en mi caso, que cuando una obra es buena, tardo en leerla un montón porque sé que no quiero que se acabe. Entonces digo, no, mañana sigo, claro. ¿Viste? Mañana sigo. Como te pasa a vos también, que te la devoraste en un día, ¿no? 2 días, 3 días. A mí me pasa que cuando es algo bueno digo, ya le quedan pocos capítulos. Entonces trato de... Claro. Voy lento, empiezo a ir más lento. ¿Tenemos algún mensaje, Guille? Sí, muchos mensajes aquí que nos van dejando. Muy bien. Por aquí vamos a comenzar. Bueno, el amigo Esteban está presente, está como siempre ahí en vivo, no se pierde ningún programa y después se escucha el podcast, se escucha todo desde Bahía Blanca. Y lo lindo de esto, ¿no? De la escucha en familia también, ¿no? Esto es muy interesante. Ahora, bueno, lo tenemos a Luis Pacheco. Luis Pacheco siempre lo escucha también, escucha el podcast, porque él a esta hora está volviendo del trabajo. Y mucha de la gente también de Rosario lo escuchan generalmente o al día siguiente cuando está el programa subido a la red. Le mandamos un saludo para Vanessa de Chile. Dice, son muy buenas las obras musicales que nos transportan a otras dimensiones. Y bueno, estamos preguntando a ver si sabe en particular esta obra en particular, o que le pregunte a su papá Jorge también, que está ahí en la sintonía. Esta Esther también nos comparte una de las imágenes de la película, me parece que es la de que hizo Tom Cruise. Y ¿sabes, Carlos, que hablando de series y películas, hay una que no la he visto todavía, pero es muy reciente, si es año 2019 o 2020... Sé que salió el año pasado, pero me parece que no eran de pandemia, sino de antes, del Canal Más y la cadena Fox, ¿no? Canal Más, que es de Europa, de España, y la cadena Fox es una miniserie de la Guerra de los Mundos. Prometo verla para después comentarla en los próximos programas. Que es la imagen, es la imagen que puse ahora. Sí, ¿no, Carlos? Sí, muchas versiones de la Guerra de los Mundos. Esta, bueno, si bien obviamente los instrumentos son de los años 70, en la década de los 70, pero hay una versión actualizada de tipo radioteatro que la vamos a poner también, Bien. No ahora seguido, sino la semana que viene vamos a concluir con esta obra, con esta obra musical, y muy posible a fines de noviembre vamos a poner esta misma obra llevada al radioteatro. Es muy interesante, pero ya aparecen automóviles, claro. O sea, la han actualizado un poco. Claro, desde ese aspecto es más vendible desde esta época. Pero lo que pasa es que acá lo que nos interesa es, por un lado, ver qué se imaginaba a fines del siglo XIX. Fíjate que hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los cilindros, los cohetes en forma de cilindros. Cilindros, sí. Claro, se habla de llamaradas, es bastante cercano a lo que después fueron
realmente los cohetes, ¿no? Claro, sin saber, ¿no? Bueno, estos son los adelantados, ¿no? Estos son los adelantados, claro, como Julio Verne, como tantos otros. Como Julio Verne. Sí. Obviamente, bueno, acá nos encontramos con, claro, uno dice, a ver, ¿cómo puede ser? Con semejante despiole, el ejército llegó a la tarde. Y sí, bueno, es que no había internet, no había teléfono, no había nada de eso. Otros tiempos, sí, otros tiempos. Está Perlita por acá, que la estamos asustando un poquito. Dice Perlita desde Córdoba, capital, nos manda saludos, muy atenta al programa. Patricia también, Patricia es de aquí, de Mar del Plata. Un saludo para Patricia. Bueno, Estarcita como siempre ahí presente. Nuestra querida María Coco también. Y Araceli nos manda saludos, te manda saludos Carlos, desde Araceli García, desde Paraguay también, nuestra platea ahí desde... Muy bien, tenemos mucha gente de Paraguay, qué bueno, qué bueno. Seguimos entonces con la segunda parte de esta primera parte, valga el juego de palabras. Ya tenemos la invasión de los marcianos, este inicio de la destrucción que empiezan a hacer con estas máquinas de guerra. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el protagonista, con quien nos cuenta la historia. Así que repetimos las vías de comunicación y continuamos, Guille. Más 54 223 424 66 46. Los ruidos de cañones y martillazos aumentaron. Me asusté al oír que alguien entraba en la casa. Vi que era un joven artillero, agotado, manchado de tierra y de sangre. ¿Hay alguien aquí? Pase. Tenga, beba esto. Gracias. ¿Qué está pasando? No se acabaron. Hay cientos de muertos, quizás miles. ¿El rayo de fuego? Los marcianos. Estaban en las cabinas de esas máquinas que han hecho. Cosas gigantes de metal con patas. Máquinas que andaban. Nos atacaron. Nos destrozaron. ¿Máquinas? Máquinas de guerra. Levantando hombres y estrellándolos contra los árboles. Son solo cosas de metal, pero saben muy bien lo que hacen. Anoche llegó otro cilindro. Sí. Parecía que iba hacia Londres. ¿Londres? Carey. No había pensado que Carey y su padre estuvieran en peligro tan lejos. Tengo que ir a Londres inmediatamente. Yo también. Tengo que ir al cuartel si todavía existe. Llegamos a una taberna, pero estaba desierta. ¿Han muerto todos? No todos. Mire, 6 cañones con soldados listos. Arcos y flechas contra una tormenta. Todavía no han visto el rayo de fuego. Al llegar a Weybridge, oímos una terrible explosión
Sentí la tierra temblar. Las ventanas estallaron. Y el humo cubrió el cielo. ¡Mire! ¡Allí están! ¿No se lo dije? Inmediatamente aparecieron 4 máquinas de guerra de metal brillante, una tras otra, altas, más altas que cualquier torre, arrasando y destrozando los pinos de su camino, cada una llevando el enorme embudo que recordé con horror haber visto antes. Una quinta máquina apareció al otro lado del río, alzó el embudo a gran altura y el terrible rayo de fuego atacó al pueblo. Al ver el pueblo destruido, las máquinas de guerra emitieron chillidos insoportables. Los 6 cañones que habíamos visto dispararon al mismo tiempo, decapitando a una de las máquinas de guerra. El marciano dentro de la cabina quedó totalmente destrozado. Cuando las otras máquinas avanzaron,
La gente corrió ciegamente. El artillero lo siguió, pero yo salté al río. Me quedé debajo del agua hasta que no pude más. Penetró en el agua, produciendo enormes nubes de vapor. Quemado, medio ciego y en agonía, llegué a la orilla. Caí a plena vista de los marcianos esperando la muerte. Increíblemente pasaron delante de mí, recogieron los restos de la máquina destruida y se fueron. Había escapado por milagro. Las carreteras estaban llenas de gente, huyendo con bultos que contenían sus cosas de valor. Para mí lo único de valor estaba en Londres. Pero cuando llegué por fin a su casa, Carrie y su padre se habían ido. The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. El fuego saltó de casa en casa. La gente corrió en pánico y me arrastró con ella.
Estaba perdido y triste sin Carrie. Finalmente, me dirigí hacia el mar. Un barco. Mi única esperanza de salvarme. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. A gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here, 'cause you're not here. Al atravesar por las afueras de Londres, más y más gente se unió a la penosa marcha. Mujeres agotadas, sus maridos amargados y tristes, sus hijos tropezando y llorando, los ricos al lado de los pobres. Perros ladraban, los caballos estaban cubiertos de sudor. Y por todos lados había soldados corriendo, escapando. Vimos máquinas de guerra andando en el agua del Támesis, cortando los puentes de Waterloo y de Westminster como si fueran de papel. Una máquina apareció encima del Big Ben. Nunca en la historia del mundo había sufrido tanta gente junta, yendo de lugar a lugar sin orden y sin meta. 6 millones de seres unidos por miedo, pánico y desesperación. Era el principio del fin de la civilización. Me encontré enfrente del último barco que quedaba, pero estaba completamente lleno. Miré con envidia a los que ya estaban seguros a bordo. Cuando entre ellos vi a Carrie. Al verme, hizo todo para bajarse del barco, pero la rampa ya estaba levantada. Mientras la multitud me arrastraba lejos de ella, pude ver por última vez su cara desesperada. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way
espacio. Cuando apareció una máquina de guerra, seguida por otra y después otra, metiéndose en el mar y bloqueando la salida del barco. En la bahía apareció nuestro acorazado, hijo del trueno. Con un ruido feroz se dirigió a toda máquina hacia los marcianos. There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay, and I thought I heard her calling as the steamer pulled away. The invaders must have seen them as across the coast they piled, standing firm between them. There lay thunder, child, moving swiftly through the waters, cannons blazing as she came, brought a mighty vessel warlord crashing down in sheets of flame. Sensing victory was nearing, thinking fortune must have smiled, people started cheering. Come on, thunder child, come on, thunder child. Los marcianos soltaron su venenoso humo negro. El acorazado disparó sus cañones, destruyendo una de las máquinas de guerra. Inmediatamente, las otras máquinas usaron sus rayos de fuego. Se había salvado, pero el hijo del trueno había desaparecido para siempre, llevándose con él la última esperanza de victoria para los hombres. El cielo empezó a llenarse de llamaradas verdes y empezó a caer cilindro tras cilindro, y supe que nada ni nadie quedaba para luchar contra ellos. La tierra pertenecía a los marcianos.
Y esos latidos marcan hasta el próximo programa. Carlos Matos. Impresionante la obra, ¿eh? Sí. Se disfruta. Impresionante, sí, además esta fusión de instrumentos de rock con instrumentos de música clásica, al escuchar un clave, que no es un sintetizador con sonido de clave, sino lo mismo con los violines, las violas, los chelos. Así que bueno, quedamos acá, quedamos en el momento en el que los marcianos se apoderan de la Tierra. Así que esperamos a ver qué pasa la semana próxima. Sí, acá Vanessa nos tira un dato, nos tira un dato de la obra musical, pero lo dejamos ahí expectantes para la semana que viene. Sí. No, me parece que puede estar en lo cierto, ¿no? Puede estar en lo cierto. Podría andar, ¿no? Y fines de los 70, y bueno, ahora después te paso bien el dato, y así la semana que viene, bueno, podemos revelarlo, ¿no? Pero para que sigan pensando también las amigas y los amigos. Sí. Que sigan pensando, aportando datos. Y está bueno poder compartir estas obras, ¿no? Estos, en este caso, bueno, este poema sinfónico, este rock sinfónico con forma de poema. Pero vamos también a socializar, a compartir algunos cuentos de ciencia ficción del estilo de Bradbury o del estilo también de Isaac Asimov, para recrearnos en el vuelo estético que tenía la ciencia ficción. ¿Qué palabra extraña ciencia ficción, ¿no? En realidad la traducen como ficción científica, pero ciencia ficción es una palabra que se compone de science fiction, es como una especie de la última sílaba de la primera palabra toma la primera de la segunda palabra, ¿no? Es una cosa difícil de traducir. Yo no sé si hoy día se lee tanta ciencia ficción. Me parece que la cosa va por otro lado. No sé, ¿cómo lo ves? Éramos más soñadores antes, tal vez. No, ahora lo que pasa es que en esta etapa me da como la sensación de que todo es más realista, y te lo puedo llevar desde lo literario hasta también lo ficcional en lo que es cine, series y demás, ¿no? Mirá, te doy un ejemplo. Las películas de James Bond, ahora se está estrenando una, no sé ya cuántas llevan, son 50, bueno, me parece que son 50. Sí. Ha pasado por varios actores y demás. Las de la época, justamente de esta época, ¿no? De este material que nos has traído, eran más fantasiosas, eran, no sé, aparecía Dientes de Sable, aparecía uno que era, ¿viste? Eran hasta desde que se tiraba, no sé, en un paracaídas con la bandera de Gran Bretaña y no le pasaba nada a John Connery. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Bueno, no se ni un rasguño tenía. El de hoy en día lo secuestran, de pronto le pegan, ves sangre, antes veías muy poca sangre y demás. Bueno, me parece que hay como mucha violencia, y yo no sé si es tan necesaria. No, para nada. Mirá, no, es como que se quiere buscar un realismo tal que el público quiere más ficción, ya sea ciencia ficción o ficción en general, y me parece que estos tiempos necesitan un poco de estas obras, ¿no? Como la que has traído hoy. Claro, pero además me parece que el arte está en insinuar más que en mostrar de manera explícita y brutal algo, ¿no? Mira, yo pues es que no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando ahora, pero recuerdo un viejo debate que se dio en una época. Voy a traer los datos correctos, pero no interesa en este caso el nombre, sino el hecho, los nombres sino el hecho. Sí. Yo recuerdo hace como 25 años estaban elogiando a una actriz y a un actor
porque en escena, para llevar adelante un momento en el que había un acto sexual, una relación sexual, la llevaron adelante directamente, la hicieron, ¿no? Sí. Hicieron el acto, tuvieron relaciones ahí en vivo y en directo. Y recuerdo que en la radio se hacía el planteo si era ético, si no era ético, y entonces comentaban que la actriz había hablado con el marido, y el marido había estado de acuerdo, y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero a mí me parece que el planteo no pasa por si es ético o no es ético, el planteo pasa por si es artístico, porque con ese criterio, si vos tenés que representar un homicidio, ¿qué haces? ¿Lo matás al tipo? Claro. O sea, me parece que el planteo es otro. El planteo es otro, ¿necesitas tener una relación sexual en escena por una cuestión de realismo? Mirá, o el arte está en justamente en actuarla, en simularla, en dar a entender. Bueno, me parece que el debate pasa por ahí, en realidad. Claro, vos fíjate que el teatro me parece que es lo que mantiene esta esencia, ¿no? Cuando de pronto yo fui a ver una obra en la cual torturaban y mataban a alguien, la escena, la estética, las luces, la música, me llevaba a esa sensación. Y bueno, y no pasaba, era teatro, es decir, era todo actuado. Me parece que fuimos a ver la misma obra, yo me acuerdo de esa obra. Es bueno, terrible. Claro, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa con eso? Te lleva a la imaginación. El mostrar todo hoy en día nos lleva, tal vez que vamos a esto, ¿no? A que la gente ya no lee tanta ciencia ficción o no vende. En realidad debe haber muchos autores, pero hoy en día no venden. Y me hiciste acordar con esto, mi papá siempre lo cuenta esto, cuando él vivía en Capital Federal, vino a veranear a Mar del Plata, porque le encantaba Mar del Plata, Necochea también, pero mucho más Mar del Plata, y se compra el libro, o estaba, no recuerdo bien, siempre esto lo cuenta, en la casa del abuelo, no sé si estaba el libro de la Guerra de los Mundos, o se lo compra. Bueno, la cuestión es que esa noche también lo lee del comienzo al final, y después no pudo dormir, no pudo dormir, y bueno, vos fijate, ¿no? Hoy en día, esto no lo vamos a generalizar, ¿no? Hay clubes de lectura y demás, pero era una época en la cual había más fantasía y en algunas cuestiones daba para que esto venda más, ¿no? La ciencia ficción vendía mucho más, hasta te digo en mi adolescencia, Sí. Yo era fanático de leer historias de ciencia ficción. No, pero es que la ciencia ficción en general era una excusa para plantear otros temas. Sí. Creo que, por ejemplo, El hombre ilustrado de Bradbury, o qué sé yo, esta obra tan impresionante como Fahrenheit 451. Lo que plantea una sociedad en la que los bomberos incendian, prenden fuego libros, es una cosa como cada uno después, esa especie de exilio que se va formando donde cada persona memoriza un libro. Creo que los planteos, o sea, la ciencia ficción acá es una excusa para planteos existenciales profundos, ¿no? Que en definitiva, si volvemos a la obra que estamos compartiendo, que compartimos en este programa y que vamos a finalizar el programa que viene, el tema de la invasión, de la pérdida de la libertad, de el hecho de estar bajo una dominación extranjera, en este caso de otro planeta, es como planteaba tantas veces Sábato, que los temas son más o menos el bien, el mal, el amor, la justicia, la libertad, son prácticamente los mismos temas, y lo que importa es el ropaje. Y además hacer participar al lector. Creo que el buen escritor lo que hace es disparar las fantasías el buen escritor, ¿no? Disparar las fantasías del lector. Si te muestran todo, qué sé yo, insisto, la crítica que hacíamos antes no era una cuestión de moralina, era una cuestión de que tiene que ver con, o sea, con del arte y de la estética, sí, de algo, claro, de una obra. Es que el compromiso del artista es un compromiso fundamentalmente estético.
Claro. Bueno, acá Vanessa dice que le mandemos un chef a domicilio, pues se enganchó tanto con el programa que el marido, la hija la están esperando ahí para que sirva la cena, y ella dice, bueno, pero ya terminamos, Vanessa. Dice que Fahrenheit es una obra muy buena, que la ha leído, así que bueno, ahí estamos. Ha gustado mucho este programa, bueno, como los otros también, ¿no? Pero ha habido mucha participación. Acá Verónica también, que me parece que es una nueva amiga, también se ha sumado. El amigo Mateando Efemérides también, que hacía mucho no escuchaba Las Puertas de Magonia. Así que, bueno, ahí tenemos un lindo público. Miriam también. Bueno, entonces a pensar quién compuso esta obra musical, ¿no? Que hemos escuchado y que terminaremos el martes que viene. Voy a hacer una confesión. Ya que dijiste, mencionaste nuevamente Fahrenheit 451. Sí. Vos sabés que yo me enamoré de Clarice leyendo ese libro. ¿Nunca te pasó de enamorarte de un personaje? Sí, me ha pasado. Era impresionante la película que me iba formulando a medida que avanzaba. Yo leí Fahrenheit en mi adolescencia, ¿no? Y realmente la personalidad de Clarice, estar en contacto con la naturaleza, era pero me había enamorado perdidamente de un personaje creado, una cosa impresionante, y realmente ocurre. Sí. Yo no recuerdo la obra, pero me parece que era también de otro planeta y demás, pero describían de tal manera a una de sus protagonistas que uno fantaseaba también, ¿no? Y bueno, pero eso es lo bueno que tiene lo que vos decías, ¿no? Si el escritor te lleva a diferentes escenarios y vos lo vivís a flor de piel, bueno, bienvenido sea, es un gran escritor, ¿no? Bueno, así que la vamos a liberar a Vanessa para que vaya a comer y que no se enoje ni el esposo ni la familia. Nosotros también acá haremos lo propio. Donde nos encontramos el martes próximo, Guille, para la última parte de La Guerra de los Mundos en este viaje a la frontera del imaginario. ¿Quién hubiera creído que en los últimos años del siglo XIX, desde los mundos infinitos del espacio, nos estaban vigilando? ¿Quién hubiera soñado que nos estudiaban bajo un microscopio como organismos en una gota de agua? Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas. Y sin embargo, a través del abismo espacial, mentes muy superiores a las nuestras observaban este mundo con ojos envidiosos. Lentamente y con certeza formularon sus planes para atacar. Creamos el clímax perfecto, ideal. Seguinos en Instagram, @GDS Radio Mundial.